Yo antes de iniciar sobre mis preguntas, primero diría que definitivamente yo no justifico la violencia de ninguna manera, me parece que no es la forma de llegar a ningún lado. Sin embargo, me parece que la gran preocupación que debería tener el Estado mexicano es sobre resolver, no solamente de la desaparición de los 43, en lugar de tratar de distraer el tema sobre los bloqueos o las manifestaciones, porque estas son el resultado de la indignación y la impotencia que tiene la ciudadanía ante el no resultado definitivamente de la justicia en el tema de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. Iniciaré mi intervención haciendo referencia a mi amiga, la subprocuradora Mariana Benítez. Mariana ha dicho que en esta administración se ha enfocado a desterrar la compra de testigos y la invención de imputaciones, a no negociar la ley y que se ponga a disposición de los jueces a los presuntos responsables. No se inventarán testimonios o se fabricarán testigos. Sin embargo, la percepción es distinta. Por ejemplo, un juez federal de Michoacán dejó en libertad a 43 de las 44 personas detenidas el pasado 6 de enero luego de un enfrentamiento en Apatzingán y dictó auto de libertad a 38 de los acusados al estimar que la PGR no ofreció ningún elemento que ameritara sujetarlos a juicio por el delito. Los 11 detenidos por los disturbios del 20 de noviembre, los cuales han indignado a la nación en el Zócalo capitalino, salieron en libertad luego de que se determinó que eran insuficientes e insostenibles las pruebas aportadas por la PGR y de forma inusual la PGR presenta una apelación sin expresar agravios. Yo le preguntaría si usted considera que el aparato entonces de procuración de justicia es ineficiente para llevar a cabo las investigaciones o es que la estrategia de la PGR es la represión autoritaria. Yo viví los hechos del 20 de noviembre y me pareció que más que controlar las manifestaciones que había en un grupo muy cerrado de manifestantes que evidentemente estaban tratando de llamar la atención de las fuerzas públicas, me pareció que el ejercicio de la represión fue excesivo, aunque en este participaron otros elementos de seguridad que no necesariamente dependían de la PGR. Y yo preguntaría también específicamente a cualquiera de los dos, ¿cuál es la diferencia real que existe entre la estrategia de Calderón y la estrategia de Peña, además de la falta de diagnóstico? Como parte de las 10 acciones para mejorar la seguridad y la justicia, Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República una iniciativa para reformar 7 artículos de la Constitución, donde centralmente culpa a los municipios de todos los problemas de seguridad de este país. Yo preguntaría, ¿no se considera que esto vulnera la soberanía de los municipios y que es dar atrás a la capacidad democrática regional que hay en este país? No es una salida fácil decir que son los municipios y solamente los municipios los que tienen vínculos con el crimen organizado. La Procuraduría, y lo sabemos, tiene estudios de vínculos de gobernadores e inclusive puede haber vínculos de funcionarios federales con el crimen organizado, y yo le pregunto si los hay y por qué no han actuado en consecuencia. Yo terminaría preguntándole por qué la PGR tardó 2 años para tener una cifra oficial de personas no localizadas y cuántas averiguaciones previas se han iniciado por la desaparición forzada y si ustedes consideran que el delito de desaparición forzada está adecuadamente tipificado en nuestro país. Yo agradezco sus respuestas. Gracias, diputada. Tiene la palabra la maestra Mariana Benítez para dar respuesta hasta por 3 minutos. Agradezco muchísimo las preguntas que me hace la diputada Lilia Aguilar. Trataré de ser muy eficiente en mis 2 minutos 55 segundos para contestar varios aspectos que se tocaron. Primero, usted comentó que por qué razón se había dictado auto de libertad en contra de los detenidos en Michoacán. Bueno, yo con toda sinceridad le tengo que decir, a nosotros se nos puso a disposición estas personas y nosotros tenemos que poner inmediatamente, consignar
en este caso fue un delito de flagrancia, fue en flagrancia, perdón, el delito de portación de armas, y teníamos que consignar inmediatamente como lo mandata la Constitución. Comprenderá que nosotros no tuvimos un tiempo muy prolongado para poder armar una investigación, conocer mayores elementos. En consecuencia, se consignó con los elementos que se tenían en ese momento, y bueno, el juez fue quien determinó que eran insuficientes para determinar que la responsabilidad o la probable responsabilidad de estas personas. Sin embargo, no obstante, se detectó que hubo irregularidades en la actuación del Ministerio Público, y quiero decirle que precisamente el día de hoy el Procurador General ha destituido del cargo al delegado del Estado de Michoacán, el delegado de la PGR en el Estado de Michoacán, precisamente por una conducta irregular en el caso de Apatzingán. Por otro lado, quisiera decir, bueno, en cuanto a las cifras de las personas no localizadas, no es que nos hayamos tardado 2 años la Procuraduría. Recordará que fue una labor, esto inició en 2011, la labor de integrar y depurar en una sola base de datos cifras de las personas que se tenían como no localizadas de todo el país. Entonces, no son cifras que nada más tenga la Procuraduría, sino que nos dimos, al contrario, a la labor de coordinar los esfuerzos con las procuradurías estatales a fin de obtener información actualizada de cuántas denuncias tenían cada una de estas procuradurías y fiscalías sobre reportes de personas no localizadas. Fue así como, después de varios meses de trabajar conjuntamente con todas las procuradurías y fiscalías, dimos con la cifra que efectivamente en el mes de agosto se dio a conocer. Por último, sí quisiera decir, en cuanto a las investigaciones en materia de desaparición forzada, en total quiero decirle que tenemos 293 averiguaciones previas abiertas, iniciadas en esta materia, y a pregunta expresa de si consideramos que es insuficiente el marco legal, desde luego, precisamente por ello, el presidente de la República ha mandado una iniciativa de reforma, primero para homologar el tipo penal, pero en segunda, la más reciente, en el mes de diciembre, a fin de expedir una ley general que permita homologar no solo el tipo penal de desaparición forzada, sino otros delitos que merecen tener una homologación a nivel nacional, como es, por ejemplo, el caso de la tortura. Gracias, maestra. Va a hacer uso de su réplica, diputada. Aunque me quedó por ahí 2 preguntas sin responder, yo esperaba que el señor Monterruido lo hiciera, pero bueno. Por favor, licenciado Monte Alejandro. Gracias, señora presidenta. Gracias también, diputada Aguilar, por la pregunta. Yo comento, y lo hago de manera categórica, que no se pretende, bajo ninguna circunstancia, culpar a los municipios ni culpar a nadie. Aquí, en la administración del presidente Peña, estamos convencidos de que las tareas de seguridad pública no solo no son politizables, sino que no son partidizables. Tenemos que verlo con esa gran integridad. ¿Por qué la propuesta de reforma al 21 y al 115 constitucional? Porque sentimos que hoy en día las corporaciones de seguridad municipal no están preparadas para combatir a la delincuencia. Y déjenme brevemente decir por qué. Las policías municipales, cuando fueron diseñadas, cuando fueron concebidas, era para hacer valer los actos y los bandos de buen gobierno, no para combatir a la delincuencia. En la medida en que el crimen organizado ha hecho presencia en nuestro país, para la realización de sus actividades termina implantándose en el AMPA común. Y a esa AMPA común es a la que tienen que combatir todas las instancias de seguridad. En la medida en que contemos con corporaciones mejor preparadas, mejor tecnificadas, mejor armadas, mejor pagadas, sin lugar a dudas, el Estado mexicano en su conjunto contará con las condiciones favorables para combatir en cualquier orden a la delincuencia. Se puede decir,
algunas voces en ese sentido se manifiestan que esto podría violentar la autonomía del municipio. Pero recordemos que, por ejemplo, hay zonas donde tareas tan cotidianas como la recolección de basura se hace de manera conjunta y en ningún momento ello afecta la autonomía municipal. Por el contrario, lo que busca la iniciativa del presidente Peña es tener 32 policías sólidas, 32 policías capacitadas para combatir a la delincuencia en beneficio de la ciudadanía. Y la iniciativa que se manda hace énfasis en que las erogaciones que se tengan que efectuar para nivelar salarios, para capacitar, para equipar a esas corporaciones, provendrán los recursos del gobierno de la República. Esa es la intención de la iniciativa que presentó el señor presidente Peña Nieto. Gracias, licenciado. Diputada Lilia Aguilar, 3 minutos para su réplica, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. En Chihuahua, la ciudad donde yo soy, la gente se pregunta en las calles por qué demonios el crimen sí es organizado y el gobierno no. Creo que eso más o menos nos da idea de cuál es el sentimiento de la gente frente a lo que pareciera que nos está ganando los espacios, no solamente públicos, sino también ahora los espacios de gobierno. Yo he dicho que este es un problema sistémico, lo sostengo, y que tiene que tener una solución sistémica, pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer el problema. Aunque el señor Monte Alejandro Rubido dice que no se están echando culpas a los municipios, eso pareciera al menos en los discursos del Ejecutivo. Y yo entiendo que el mando único pareciera ahora la solución, sin embargo a mí me quedan 2 dudas. La primera es, ¿por qué cuando en 2010 Calderón presentó la iniciativa para el mando único, el PRI, incluido el señor procurador, dijeron que esto era una trampa para poder empoderar a la Secretaría de Seguridad Pública y que vulneraría la soberanía de los municipios en materia de seguridad? Sin embargo, yo tengo que ser honesta, yo creo, igual que usted, que el haber armado a las policías municipales fue un gran error, porque los pusimos vulnerables frente al crimen organizado, sobre todo en las comunidades más pequeñas donde el crimen no solamente manda y dicta, sino también aterroriza. Pero preocupa y preocupa mucho que estos mandos únicos vayan a centralizar el tema de la seguridad pública y como consecuencia vayan a incrementar la corrupción, porque yo le recordaría, porque sé que ustedes lo saben, que cuando se iniciaron las actividades contra el crimen organizado, muchas veces la Policía Federal y el Ejército actúan sin avisar a las policías estatales por los niveles de corrupción que hay en las mismas. Quiere decir que ahora vamos a tener a lo mejor sí 32 policías unificadas o 32 policías donde prive la corrupción, porque no tenemos tampoco seguridad de que no haya vínculos con el crimen organizado de estas policías estatales. Yo simplemente les diría que no estoy mucho menos afirmando que este sea un tema, y como lo dice bien el señor Monte Alejandro Rubido, no es ni politizable ni partidizable. Yo estoy de acuerdo con usted, porque en el momento en que perdamos la lucha contra el crimen organizado, perdemos el país. Pero la preocupación está ahí y me parece que la crítica debe de ser tomada como una crítica constructiva. Primero, insisto, para reconocer que tenemos un problema, porque pareciera que después de Calderón, cuando entra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la seguridad no era un problema hasta que nos estalló en la cara. Muchas gracias. Tiene ahora la